El capítulo 12 de Hebreos inicia así: por tanto, versículo 1. Nosotros también, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Viendo al grupo de héroes de la fe del capítulo anterior, el apóstol ahora nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La frase con que inicia el verso, por tanto, es una expresión de transición que nos está llevando ya a una conclusión muy apropiada después de haber contemplado todo lo anterior. ¿A qué conclusión Pablo está llegando aquí? Así como todos los personajes de Hebreos 11 que analizamos ayer, ellos pudieron llegar a la meta por medio de la fe, o sea, vencieron confiando en el poderoso Dios, ejerciendo fe. Entonces nos dice el autor, nosotros también podemos llegar al final de la carrera y obtener la victoria de la misma manera que ellos. ¿Cómo entonces podemos alcanzar esa victoria final? Primero, el apóstol dice, despojándonos de todo peso, todas aquellas cosas que ocupan nuestra mente, todo aquello que muchas veces nos estorba crecer en la vida cristiana, que nos preocupa y que en lugar de avanzar en nuestra vida espiritual, muchas veces nos alejamos de la vida espiritual. Despojándonos del pecado que nos asedia, en segundo lugar. Y todos tenemos una tendencia y un pecado que aún tristemente no hemos podido vencer. Y en tercer lugar dice acá el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el ejemplo máximo y perfecto de fe. Los héroes del capítulo de ayer se quedan cortos en fe, comparado con aquel que sufrió la cruz, menospreciando lo propio, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Pablo pone a Jesús como el héroe máximo de fe, como el ejemplo real a seguir. Y continúa diciéndonos en el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pablo acá está tratando de decir que los hebreos a quienes les estaba él aconsejando y de quienes sabía que habían padecido y sufrido, sin embargo, Pablo acá les está diciendo que ellos han sufrido en un nivel material, pero no han sufrido todavía como se espera que deben sufrir. No habían padecido hasta la sangre, dice, es decir, el nivel máximo que en ese tiempo era el martirio. Tal como muchos héroes de la fe del capítulo de ayer vimos que murieron, pues martirizados. Los apóstoles en la época de Pablo estaban siendo martirizados. Pablo mismo estaba a punto de experimentar también el martirio. Entonces Pablo dice, todavía ustedes no han sido probados a lo sumo, no han llegado a derramar sangre. O sea, interesante, queridos hermanos. Muchas veces nosotros nos angustiamos con nuestros problemitas. Pero en ese tiempo, hermanos queridos, dar la vida por el evangelio, eso era la prueba máxima de fe. El apóstol añade en los versículos 5 y 6, también habéis olvidado, dice, la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque Dios al que ama disciplina. Lo que el apóstol está tratando de expresar aquí es que todo cristiano ha de pasar por duras pruebas que lo preparará para la salvación, que lo conducirá a la eternidad. Los sufrimientos son parte de la escuela de Dios para moldearnos. Los padecimientos son para que participemos, dice el versículo 10, de su santidad. El apóstol concluye con una amonestación ahora. Dice el versículo 12, por eso dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Estas palabras denotan inactividad, desánimo o tal vez estancamiento. Los hebreos debían continuar y no quedarse a medio camino en la carrera que tenían por delante. Les dice en el versículo 14 también, seguid la paz
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que no haya ninguno de vosotros que sea fornicario o profano, dice, sino sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una cosa, mis queridos hermanos, es iniciar la carrera de la salvación y otra cosa es perseverar en ella. ¿Cuántos han iniciado, pero no van corriendo ya? Se han paralizado, se han estancado, han doblado sus rodillas a Baal. Ya no quieren caminar. Una cosa es pasar por problemas materiales, pero otra cosa es tener que renunciar a todo con tal de obtener el galardón final. El apóstol acá nos está desafiando a perseverar con fe, a no detenernos como normalmente sucede muchas veces en la gente, que inician una carrera, que se bautizan, que deciden echar suerte con Dios, pero allá a la vuelta se desaniman. El apóstol acá nos está pidiendo que no acumulemos más peso y más pecado que nos asedie. Hemos de volver al primer amor. Debemos de caminar una vez más, dice el apóstol, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, para que así podamos terminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos queridos, estamos llegando a la conclusión prácticamente de esta epístola. Mañana es el último capítulo. Personalmente he sido muy motivado con esta linda carta, con cada consejo. Yo espero que tú, con mucha oración, puedas también dejarte llevar por los consejos que Dios te da a través de esta epístola. Yo te invito a que mañana continuemos estudiando el último capítulo de Hebreos. Que Dios te bendiga.